Muy buenos días, espero que se encuentren bien en estas épocas de cuarentena, que se estén lavando las manos, que estén encerrados en su casa, estudiando, leyendo y aprovechando el tiempo, no sé, para hacer ejercicio, aprender a tocar algún instrumento y hacer el examen que ya les puse. Bueno, en este grupo de videos trataremos el problema de la justicia, tal como lo expone Platón en los primeros 4 libros de República. Primero expondremos el problema tal como ya lo hicimos, lo alcanzamos a hacer en clase, y seguidamente daremos al menos el primer intento de respuesta o el primer intento de solución que nos ofrece Platón sobre lo que es la justicia o lo que sería un estado justo. Pero primero planteamos el problema. Intentaré ir rápido porque esto igual ya lo vimos en clase. Entonces, primero, cuando leemos el texto República de Platón, tengamos en cuenta que república es la traducción de res publica en latín y que los textos griegos nos llegan a nosotros a través de traducciones latinas o a través de intérpretes latinos, sobre todo desde el Renacimiento. Pero, pero como se le llamaba en griego era politeia, y como ya lo vimos en otras épocas, en otros momentos del curso, politeia hace referencia a la organización de una ciudad, ¿ya? Cómo se organiza una ciudad. Ahora, si el concepto principal que se discute a lo largo de todos los libros de este texto es el de la justicia, pues entonces rápidamente podemos concluir que la justicia es una cierta forma de organización. Y por supuesto, si la justicia es buena, se puede concluir rápidamente que es la mejor forma de organización de una ciudad o de un estado, digamos, para colocarlo en términos contemporáneos. Así pues, tengamos mucho cuidado. Res pública, y en ese sentido república, es un concepto latino, es un concepto romano, bastante diferente al de polis, no los confundamos. En cambio, politeia ya vimos que tiene unas características bastante interesantes, bastante particulares. Bien, estamos frente al texto que se llama politeia. Ahora, el concepto que se trabaja es el concepto de justicia, pero justicia, la palabra castellana que nosotros utilizamos, viene del latín justitia, pero en griego hay un montón de términos para decir exactamente, para decir lo mismo, o sea, para que nosotros traduciríamos con la palabra justicia, pero que en griego no significan exactamente lo mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra temis, tenemos la palabra dike, tenemos la palabra dikaiosine, tenemos y por lo tanto los eh, adjetivos dikaios, dikaya o la sustantivación neutra todikaion. Entonces sería justo, justa o lo justo. Tenemos muchas palabras que nos hablan de nociones similares, que nos hablan de nociones eh, cercanas, hermanitas, ya que están, digamos, en el mismo campo semántico, pero que no son exactamente lo mismo. Veamos un poquito qué quiere decir cada una de ellas. Entonces, por un lado, Themis, como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, es una titán, no es ni siquiera una diosa, sino que es una titán, es una de las hijas de Urano. Y bueno, es más vieja que Zeus y es de una potencia diferente a la de Zeus, al igual que todos los titanes. Los titanes representan o los podemos entender como como fuerzas telúricas, como las fuerzas mismas de la estructura del universo. Bueno, Temis es una justicia de ese estilo. Es una justicia establecida sin convención, sin mediación, sin opinión. Es algo que se impone por naturaleza. Y si quieren piénsenlo como la estructura misma de la realidad, lo que hace que los protones sigan juntos en el núcleo, lo que hace que los electrones sigan dando vueltas alrededor de, de los núcleos atómicos, lo que hace que las moléculas sigan juntas unas con otras. Alguien dirá que son los enlaces de hidrógeno, pero sí, también es eso. Lo que hace que siga habiendo gravedad, son las fuerzas mismas del cosmos. O sea, no es posible ir en contra de este tipo de justicia. Es una justicia absoluta porque es una justicia cósmica. Bueno, es una justicia inapelable. Ni Zeus era capaz de apelar ante este tipo de justicias, si quiere verlo de esa manera.
Por el contrario, se dice que Zeus cuando tiene dudas, y eso que Zeus es supremamente sabio, pero que cuando le asaltaba al menos una duda a Zeus, iba a preguntarle a Themis. Ya, ella es la justicia cósmica en el sentido más amplio del término. Bueno, una justicia divina es dique, me equivoqué ahí en el acento, dique. Dique también se entiende como costumbres, como usos, como orden, como juicio, pero veremos que también hace parte del mundo de los dioses olímpicos, y por lo tanto tiene relación con los humanos. Finalmente, Dikaiosine, si se dan cuenta, está también relacionado con costumbres, con usos, con órdenes, pero Dikaiosine hace más referencia al cumplimiento de la ley, al oficio de los jueces. Ya es una justicia ya mucho más humana, ya tiene que ver es con lo que los hombres y mujeres dicen respecto de lo que está bien organizado y lo que no está bien organizado, de lo que es correcto y lo que es incorrecto. Entonces, Dikaiosine es aquello de lo cual se ocupan los jueces. ¿Ya? Notemos pues que tenemos como tres capas diferentes de la justicia. Por último, cuando utilizamos los adjetivos dikaios, dikaia o la sustantivación todikaion, aunque también puede ser en forma adjetiva, nos referimos a algo bien ordenado, algo que cumple la ley, algo que sigue las costumbres, algo que es balanceado, algo que es imparcial. Y dense cuenta que está íntimamente relacionado con estas nociones de costumbres de los mortales o con el cumplimiento de la ley o oficio propio de los jueces. No tiene nada que ver con Themis. Themis es algo muchísimo más elevado, más oracular, más inapelable. Entonces veamos algunos ejemplitos. No me detendré mucho en esto porque ya lo vimos en otro momento. Ya Themis, como les digo, es hija de Urano, es hija del cielo mismo, es antecesora los, de los dioses porque es una titán. Ya. Eh, Themis es hermana de Mnemosine, que es la memoria. Entonces, Themis pertenece a otro estrato, ¿ya? A otro estrato ontológico. En cambio, cuando hablamos de Dike, nos estamos refiriendo a una hija de Zeus, o sea, estamos hablando de una diosa olímpica, hermana del orden, hermana de la paz, hermana de las horas, que se encargan de controlar, bueno, controlar, de supervisar lo que le pasa dicen aquí, dice Hesiodo, a los hombres mortales. Y pues bien, o sea, ya es una justicia que está relacionada íntimamente con los seres humanos. En concepciones mucho más antiguas es todavía una divinidad, y bueno, para un pensamiento politeísta como el griego no hay mucho inconveniente en que las divinidades en que los conceptos humanos se vuelvan divinidades, es muy usual. Bueno, pero cuando pasamos de lo divino a lo humano es que nos encontramos con pasajes tan interesantes como la trilogía de Orestes, que se conoce como las tragedias Agamenón, eh, las Coéforas y las Euménides, que encontramos en el gran eh, tragediógrafo Esquilo, o sea, que es el más viejo de los tres grandes tragediógrafos y por lo tanto es el más eh, teológico si quieren verlo así. Les recomiendo asiduamente que lean a Esquilo, eso no hay pierde. Bueno, como ya lo habíamos contado en clase, la, eh, algo que podemos interpretar de esta trilogía de tragedias, o si quieren leer la versión resumida, lean la Orestiada de Eurípides, ya es en una sola tragedia cuenta básicamente los sucesos de las otras tres. A mí me gusta más la trilogía, pero bueno, cada cual verá. Y algo muy interesante es que al final, cuando se está juzgando a Orestes, vemos que hay un paso de dique en el sentido de la justicia divina a dikaiosine, que es la justicia más humana, que depende estrictamente del orden humano, donde los dioses lo único que hacen es supervisar que se cumplan las instituciones. Ya conté la historia, Clitemnestra, esposa de Agamenón, lo asesina. Luego Orestes, su hijo, tiene que verse en el problema de o asesinar a su madre o vengar a su padre. Y pues él, como buen varón griego arcaico, pues sigue esos valores patriarcales y
mata a su madre, pero pues matar a su madre es un crimen de sangre y entonces las furias lo persiguen y se lo intentan comer hasta que Atenea intercede y decide armar un juicio por seres humanos para un problema con seres humanos. Bueno, en últimas ahí se crea el aerópago y se instauran estas instituciones democráticas, atenienses, sí, esas instituciones que permiten dispensar justicia sin tener que depender de los dioses. Entonces, en la literatura griega encontramos ejemplos de este pequeño cambio de concepción. De nuevo, les recomiendo que lean a, los, a los trágicos, ya que lean a Esquilo, que lean a Sófocles y por supuesto que lean a Eurípides. Hay, digamos, muy buenas enseñanzas, o por lo menos muy buenos ejemplos para que pensemos en nuestro mundo contemporáneo. Entonces, llegamos al punto. Estamos hablando de justicia manejable por los seres humanos, no justicia telúrica, no justicia divina, sino una justicia manejable por los seres humanos. Entonces, ¿qué es dikaiosine? Para los literatos como los trágicos es un tema, ya un motivo para hablar y para disertar. Sin embargo, para los filósofos es un asunto que requiere mucho más rigor. Entonces, si el tema lo encontramos en la Ilíada, si el tema lo encontramos en Píndaro, si el tema lo encontramos en Hesiodo, si el tema lo encontramos en Esquilo, en Sófocles, por favor, es uno de los temas clásicos de Sófocles, y si por supuesto lo encontramos en Eurípides, lo encontramos como motivo literario y no como tema filosófico, es decir, no tiene un tratamiento riguroso. Platón en el siglo IV sí se dedica a darle un tratamiento riguroso, o al menos de las fuentes que nos han llegado, él nos presenta un tratamiento más o menos riguroso. Bueno, recordemos que la estrategia argumentativa de Platón es dialéctica, es decir, es decir, eh, Platón va para indagar sobre un concepto, él va a dialogar con las concepciones populares sobre ese concepto. Noten que es una estrategia muy interesante y que se aplica hoy. Ya, los grandes intelectuales y los grandes filósofos contemporáneos siguen aplicando esa misma estrategia. Es qué es lo que normalmente se dice sobre una idea o cuáles son las opiniones reputadas sobre esa idea, quiénes son las personas o cuáles son las opiniones más valoradas sobre ciertas ideas o las más coloquiales. Así pues, Platón y posteriormente Aristóteles van a utilizar la estrategia de ir a indagar qué es lo que normalmente se dice sobre ciertas ideas, analizar esas opiniones reputadas, analizarlas quiere decir recortarlas para ver qué podemos rescatar, qué está bien justificado y aquello que no esté bien justificado simple y llanamente rechazarlo. Y así nos vamos quedando con lo que algunos pueden decir la esencia del concepto o por lo menos las ideas mejor argumentadas sobre ese concepto. Cuando leemos los diálogos platónicos encontramos justamente esa estrategia. Y es hablar con los sofistas, hablar con la gente por ahí del común, a ver qué es lo que ellos opinan. Entonces Sócrates va preguntándole a todo el mundo, ¿y tú qué crees que es la belleza? ¿Y tú qué crees que es la virtud? ¿Y tú qué crees que es la justicia? ¿Ya? Y se ponen a discutir sobre esas opiniones coloquiales. Aristóteles hace lo mismo, solo que con las opiniones de los expertos. Y si vamos al mundo contemporáneo encontramos las mismas estrategias, tanto en la filosofía alemana, en la filosofía francesa y por supuesto en la filosofía anglosajona. Todas ellas encontramos esa misma estrategia. Si vamos por ejemplo a otras estrategias argumentativas como eh, las que han aparecido en América Latina, las que han aparecido en África, las que han aparecido en Asia, encontramos que hay estrategias dialécticas similares. O sea, hace parte de la metodología de investigación filosófica el buscar cuáles son las opiniones reputadas o las más comunes. Por otra parte, esta estrategia dialéctica, esta estrategia metodológica, nos recuerda algo, y es que la filosofía y por lo tanto la construcción de conceptos sólidos, o sea, a nivel de la justificación sólidos, no se hace encerrándose en una torre de marfil a ver qué se me ocurre, pues, sino que es por el contrario yendo a la realidad, yendo a los hechos, a las cuestiones reales, o sea, a cómo la gente piensa, cómo la gente ve el mundo, cómo la gente vive el mundo,
cómo la gente concibe el mundo. Y a partir de esa realidad, por supuesto culturalmente eh, instanciada, es que se puede construir algo así como un concepto universal. ¿Ya? Noten que tanto Platón, que es un idealista completo, como Aristóteles, fundan los conceptos desde el conocimiento de la gente, desde la realidad hacia el concepto. Y no al revés, como intentan muchos, que es primero imaginarse el concepto y luego ver cómo hacer para que les cuadre en la realidad. Así pues, me detendré aquí porque el video ya se hizo muy largo. Próximamente entonces entraremos a revisar las concepciones populares, al menos para el contexto de Platón, sobre lo que es dikaiosune, es decir, la justicia.